cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Estamos aquí nuevamente con ustedes en La Palabra en su casa y con gran gusto, alegría y placer estamos aquí compartiendo con los hermanos Arturo de la Lectio Divina y voluntario Javier de Emaús y Querubí, que tal vez la conocen, ¿verdad? A ver. Con bueno. Ustedes, nosotros Querubí y yo pues estamos representando la pastoral de la liturgia. Así es, buenas noches, señor Arturo, bienvenido a esta sala que también es su casa, las veces que nos quiera acompañar. El señor Javier ya nos había acompañado anteriormente, pero se había dado una escapadita ahí, así que ya está de vuelta con nosotros y preciso en este momento. Y oigan, no sé si ustedes pueden ver en pantalla, pero algo está pasando en el santuario. Nos acompaña esta noche el logo de los 100 años, CMF, así que usted esté pendiente de la comunicación en Radio Claret para que se entere de primera mano lo que está pasando, lo que está aconteciendo en los estudios y en el Santuario Nacional y a nivel de los claretianos. Así es, Querubí, muy bien dicho. Entonces nos ponemos en orden para abrir nuestra Biblia en el capítulo 24 de San Lucas, y vamos a escuchar la palabra de los discípulos de Emaús del versículo 13 hasta donde llega, que es el versículo 35. Hacemos la oración inicial, por favor. ¿Cómo no? Señor Arturo. Oración inicial. Jesús resucitado, danos un corazón que viva en actitud de discernimiento, que tenga una profunda experiencia de Dios, que sea experto en humanidad, que haga una opción por los últimos, que anuncie con la forma de vivir y obrar la alegría del Evangelio. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Y el señor Javier nos va a hacer el favor de hacernos la lectura y ustedes allá en su casa espero que la estén siguiendo. Muchísimas gracias. Cómo no, señora Mayela. Lectura del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a Él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían y Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor. Bueno, como ven, estamos en nuestra primera parte, que es la escucha, y estamos muy contentos porque hemos pasado la resurrección y nos ha dejado una gran alegría, una gran esperanza para participar con el Señor de todo lo que Él vivió en esta tierra humanamente, ¿verdad? Así es. Yo creo que sería propicio también que los que nos acompañan en casa colocaran en el chat cómo va ese termómetro también de alegría, ¿no? Si va en decremento o todavía sentimos esa alegría del resultado de ese domingo de Pascua, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver cuánto ardor todavía nos está suscitando en nuestro corazón. Así que como nosotros entendemos y sabemos que Jesús es la verdad, y que esa verdad está reconocida en su palabra, ¿verdad? Entonces, el ser humano busca esa verdad. Nos regresamos, buscamos a Jesús y le decimos a Jesús en este momento, Jesús, quédate con nosotros, ven a conversar con nosotros, transmítenos ese ardor tan hermoso que trajo la resurrección. Podemos compartir con los hermanos en su casa qué personajes aparecen, cómo hemos entendido la lectura y poco a poco iremos después a reflexionarla. Por el momento, hablemos, ¿qué hemos entendido? Bueno, el texto inicia con aquel mismo día, ¿no? Refiriéndose a la alegría que estamos viviendo todavía hoy,
y habla acerca de dos de ellos, que más adelante pues también comentan, uno de ellos llamado Cleofás, van en ese camino a Emaús, ¿no? Ese camino iban conversando sobre todo lo que había sucedido, iban discutiendo, y Jesús los alcanza, Jesús en persona, dice, los alcanza y se pone a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos, como quien dice, tapados. No reconocían quién había llegado ahí a ese momento a alcanzarlos. ¿Por qué sería? ¿Qué sentían ellos? ¿Por qué ese sentir de no poderlo reconocer? ¿Sería que ellos estaban con otro sentir? Bueno, como lo dice acá, ellos iban tristes, afligidos, y esa tristeza no te deja tener un encuentro con el Señor. Así sí, es. El mismo texto dice, nosotros esperábamos que Él fuera liberador de Israel. Wow. O sea, iban como que tristes. Sí. La noticia, había sido crucificado el que ellos creían que los iba a salvar. Iban con ese pensamiento de que no había sucedido lo que ellos creían como seres humanos. Sí, en realidad ahí podemos notar que nosotros en la vida somos la cultura a la que pertenecemos, ¿verdad? Tenemos la pasión de lo que nos está sucediendo en el momento, y ellos, mira, en realidad ellos pasaban momentos muy difíciles políticamente, ¿verdad? Entonces ellos pretendían que ese fuera el consuelo que él traía, un hombre posiblemente político, pero ¿qué sería más bien que el Señor traía entonces? Porque ellos sintieron que no les había resuelto su situación de esclavitud, de necesidades, y ellos vivían un momento dentro de la política donde notaban que habían otros que tenían mucho más dinero y el poder, pero que a ellos no les tocaba, ¿verdad? No sé, señor Arturo, si usted logra identificar algo de lo que ha pasado también en los domingos anteriores, ¿no? Habla algo de las mujeres. Sí, el problema aquí, la inseguridad de todo ser humano, ¿no? A veces uno se llena de muchas expectativas y desafortunadamente, como hacemos siempre hincapié en la parte política, nosotros esperamos que él fuera el liberador de Israel. Es decir, quedaron totalmente confundidos, porque lo que menos esperaran que él muriera en la forma que murió. Por eso Jesús rápidamente los llama a la realidad y les dice: qué duro de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. O sea que había pasado todo esto, pero ellos estaban totalmente confundidos. Y habían estado con él, porque en el texto se comenta que habían estado con Jesús, o sea que no, de repente no se habían tomado el tiempo de escucharlo realmente, de ver sus obras, de ver su actuar, de lo que estaba haciendo y de quién representaba realmente. Y me gusta que Jesús, cuando se les acerca, les pregunta: ¿y de qué van conversando por el camino? O sea, tiene ese interés. Sí, ¿de qué están conversando? Él quería saber, él tenía una idea de lo que ellos estaban sintiendo, de su frustración. Entonces él quería saber por qué esa frustración, de dónde salía. El Señor, como gran maestro de maestros que es, él dice: yo me apunto aquí y voy a ver qué sucede con ellos, ¿verdad? Es muy interesante. Es una forma de confirmar. La pregunta se abre para que esos dos discípulos digan cuál es su sentir. Y de ahí entonces la exclamación que hace nuestro Señor cuando dice: qué duros de entendimiento. Es una exclamación. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Y es una exclamación haciendo un llamado a la fe. Cuando dicen: ¿cómo les cuesta creer? Creer, esa palabrita clave aquí que nos menciona el texto. Exacto, ¿no? Ahí es donde el Señor, cuando dice ¿cómo les cuesta creer?, ya Él estaba en el punto que sabía que tenía que usar una pedagogía para hacernos entender.
Entonces esto, él inmediatamente nos pasa a esta situación de entender, porque si ustedes comparten la escucha, muchas veces nosotros escuchamos, cada uno lo que queremos es escuchar. Mire, Sí. ¿verdad? Es bien interesante cómo es la reacción del ser humano en la vida, ¿verdad? Entonces, escuchamos la misma palabra todos los domingos, pero a cada uno nos queda algo que queremos escuchar. Y si fuera muy bueno que lo que queremos escuchar fuera la verdad de Cristo, pero a veces esa verdad la queremos acomodar a las situaciones de nuestra vida. ¿Qué piensan de eso? Totalmente. Eso es resultado de nuestras expectativas humanas. Cuando queremos poner nuestras expectativas humanas por encima de esa voluntad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que era lo que le estaba pasando a ellos, ¿verdad? Total. La expectativa de ellos era un político que viniera a cambiar las leyes que a ellos les perjudicaban. Dime, Keruba. Bueno, sí, también quería agregar el hecho de que reunido con ellos les explicara, les volviera a explicar lo que se hablaba en las Escrituras refiriéndose a él, y además estando reunidos con ellos dice que en el mismo camino se hacía tarde y que en ese caminar que iba con ellos, ellos invitan a Jesús a que se quede con ellos, y en ese quedarse con ellos, reunirse con ellos, mientras estaba con ellos a la mesa, algo que es muy importante de este Evangelio del domingo es que la acción de Jesús, dice Jesús, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Y entonces es cuando se le abren los ojos a las dos personas que se muestran al principio, ¿no? A Cleofás y la otra persona adicional. Recuerdan, ¿verdad? Así, al principio iban como con los ojos vendados y lo reconocen en el momento en que Jesús les da el pan. Sí. De verdad que este es un texto eucarístico, netamente, porque el momento de abrir los ojos es precisamente en el compartir el pan, Querubé. Tienes toda la razón, y lo que aquí más demanda es que ya el Señor sabe cuál es la pedagogía de fe que nos va a transmitir, porque ya balanceó y ya dijo, bueno, ya sé lo que saben, lo que entienden y lo que no entienden. Entonces dijo el Señor, pedagogía de fe. Pero esa pedagogía de fe tiene un camino. En el entender vamos ya a ir viendo que el Señor dice, me toca que reconozcan la fe, me toca que reconozcan al resucitado, el hermoso resucitado, y me toca caminar con ellos para este proceso. Ese encuentro, ¿no? Que Sí, siempre Él sale a nuestro encuentro, a nuestra búsqueda. Dice el texto al principio, ¿no? Los alcanzó en el camino. Y ese camino que, por lo general, un camino tiene dos sentidos, ¿no? Un ir y regresar y demás. Y es justo el camino que se nos está planteando al principio, en el camino de Emaús. No sé si le avisan cuando tenemos mensajitos por ahí para leerlos también y preguntemos compartir. A ver si ya nos han llegado los mensajitos de nuestra gente querida que siempre participa. A ver. Así es. Sí, ahí. Gloria Delgado, buenas noches. Hola, hermanos, Gloria. bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Gloria, que te mejores. El texto que el día de la resurrección, 2 de ellos se fueron a su lugar de origen muy tristes. Así es. Correcto. Así es. Jesús los encontró, pero ellos se inquietaron que fuera el único que no sabía que había pasado en Jerusalén. Así es, Gloria. Catequesis de jóvenes. Buenas noches, hermanos. Hola, Buenas noches, hermanos, mis hermanitos En de sintonía. catequesis. Saludos a todos. Sí, aquí estamos. A ver, dice Rosaura González. Buenas noches, hermanos. Dios
se les une como uno para precisamente, para reafirmar su fe. Así es. Gloria Delgado nos comparte, venimos de las apariciones de Jesús. Antes se le apareció a María Magdalena, después cuando los discípulos estaban encerrados y 8 días después volvió a aparecer y ahora se le aparece a 2. Así mismito es. Sí, de hecho lo comenta el texto, ¿no? Se le apareció a las mujeres, después se les apareció a los discípulos también, y se nos presenta este domingo en 2 personas. En ese entender. Así es. Que estamos viendo de esta perícopa de la Biblia, qué importancia tiene el uso de la Sagrada Escritura, ¿no? Cómo nuestro Señor Jesucristo usa las Escrituras para, a través de esa Escritura y todo lo que ahí se hablaba de Él y se refería a Él, fortalecer la fe de ellos. Así es, Javier. Apuntando hacia eso, ¿no? Nos nutre con su palabra. Los nutrió a ellos primero con su palabra, ¿verdad? O sea, hizo la comunidad, se sentó con ellos y los nutrió de palabra, y eso nos da a nosotros la idea cuando nosotros hacemos comunidad en la Eucaristía, ¿verdad? Correcto, ahí. Que sea el secreto realmente del domingo. Por eso, todos los días, en un tiempo que uno tenga disponible, siempre hay tiempo para Dios. Es correcto. Hay que buscar la Biblia, leer. Y si no entiende algo, hablar con el hermano le explica algo, porque permanentemente vamos a vivir en un camino de conversión. Siempre. Así es, nunca señora. termina. O pueden venir al taller de los la miércoles conversión. también, ¿verdad? Y los miércoles entre tenemos todos, claro que Lectio sí. Divina en Santuario. De Sí. 7 a De 6:30 a 7:30. Así es, y compartimos entre todos. Antes de, quisiera también que viéramos en el texto, al finalizar, cómo regresan esos discípulos, ¿verdad? Nos comenta la misma lectura, se dijeron uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba, y entonces se levantan al instante y regresan con los 11, ¿verdad? Ya yo pienso que con otra cara. Allí el texto, entre palabras, nos dice que iban con otro rostro a encontrarse con esa comunidad de los 11 discípulos. De los, como estamos nosotros, radiantes y felices de reconocer al resucitado, ese que nos trajo esperanza, que nos limpia del pecado, que nos ofrece un espacio en nuestra vida para hacer conversión. Qué importante la conversión verdaderamente, porque en sí la esencia de la vida del cristiano es vivir a imitación de Cristo. Pero la imitación de Cristo se va dando en la conversión, en el día a día, en el poco a poco. Y ahí es donde regreso yo al texto del acompañamiento de Jesús en el camino. Yo diría el camino de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos en su largo caminar y en sus penas, nosotros en nuestro caminar actual, dándonos cuenta de lo que hace falta para que sigamos convirtiéndonos y ayudando a ese reino de Dios, que es una de la misión importante que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Fíjense que también quería resaltar en ese entender esa parte del versículo 28 y 29. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos. Ese entró para quedarse con ellos es importantísimo. Claro. Porque eso, en ese entender nos dice que el Señor, cada vez que lo llamemos, va a responder. El tema es si nosotros nos comunicamos con el Señor. O sea, si nosotros tenemos esa apertura y esa fe, ese ánimo, esas ganas
de querer mantener una relación permanente con el Señor. El tiempo que Así comentaba el señor Arturo, ¿no? Es Nos damos el correcto. tiempo para escucharlo en las Escrituras, para Total. compartir con él, para reconocer que es el centro de nuestra vida y de Ujú. nuestra fe católica, ¿no? Y es algo que vemos en cada domingo, ¿no? El reconocer en esa Eucaristía, en esa celebración, escuchamos la palabra, lo reconocemos, la misma acción que estamos viendo ahí, dice, se reúne con ellos, parte el pan y lo bendice y está con nosotros. Entonces es como esa celebración cada domingo y cada vez que compartimos la Eucaristía, recordar, ¿no? Este momento, esta escena en la que Él se hace presente, está con nosotros, nos alcanzó y nos trajo, nos dio de comer y nos mantiene con alegría después de... Así es. Si después de salimos tristes, algo está pasando. Sí, definitivo, porque Hay que seguirlo buscando. Así sí, es. Y de hecho ese es la clave o el kit de todos los domingos asistir a Eucaristía. Es volver a tener ese encuentro con el Señor, vivir esos tres verbos que se mencionan aquí: bendecir, partir y repartir. ¿Sí me explico? Ahí Claro. queda claramente lo que mencionaba la hermana Mayela del tema de la comunidad. Así O sea, cuando Él parte es para todos. Así Lo es. parte y reparte a todos A todos. los que somos partícipes de esta comunidad a la que Él nos invita Así es. permanentemente. Está en nuestra toma de decisión decir si queremos, si aceptamos esa invitación cordial, dulce que nos hace nuestro Señor Jesucristo todos los días, permanentemente. Así es, señor Javier. Nosotros hacemos comunidad cada tiempo que nosotros querramos participar dentro de los tantas pastorales que tenemos dentro de la iglesia también. Y como el Señor ama el servicio, pues nosotros que queremos vivir a imitación de Cristo, tenemos que ser conscientes de esa misión del servicio a los hermanos. Y dentro del servicio de los hermanos, en la comunidad de donde se encuentra. Y ahí dentro de la comunidad se llena de tanta satisfacción poder compartir con el hermano sus alegrías y sus penas, porque compartimos, eso es lo que hacemos, compartimos alegrías y penas, y al mismo tiempo nos llevamos la palabra, nos llevamos el pan, nos llevamos los sacramentos que el sacerdote puede estar dando en ese momento, que podría ser el de reconciliación. Es una belleza, o sea, nuestra iglesia es rica, es hermosa y nos trae satisfacciones a manos llenas, porque como usted dice, Él da para todos y da por igual, ¿verdad? Así es, así es. Y sobre eso también me gustaría que pudiéramos ver el hecho de que, por ejemplo, en el domingo pasado Tomás estaba solo y no creía, pero luego está en comunidad. Y en este texto vemos también que los discípulos iban solos, pero ¿qué hacen después que reconocen a Jesús? Vuelven a la comunidad. Entonces vemos la importancia de estar en comunidad y de compartir los momentos agradables del Evangelio, de esas cosas que nos pasan día a día, y que podamos entre nosotros mismos ayudarnos, escucharnos como lo hace Jesús y lo muestra, ¿no? Porque los alcanzó, claro que sí, pero también los escuchó, quería saber cómo estaban, cómo se encontraban, cómo se sentían, por qué estaban afligidos, y luego entonces al reconocerlos nosotros en los talleres, cuando escuchamos los evangelios y compartimos, ya como que el corazón arde diferente, ya lo vemos diferente, ya sentimos la alegría de estar en la comunidad y sentimos esa alegría de también salir y compartirla, porque hay que salir. No nos podemos quedar solamente nosotros con el evangelio y escuchando su palabra y no actuar. Es importante la acción también, ¿no? Sí. Así es. Me gustaría recordar, hoy por la mañana en la homilía que dio Padre Freddy, él decía claramente que Jesús es la verdad y nosotros tenemos que perseguir esa verdad
para que ella nos ayude a la conversión y a la misión que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Entonces fueron unas palabras muy bonitas de parte del Padre Freddy, que a uno le abre el corazón verdaderamente, y a eso es que tú vienes a la Eucaristía, ¿verdad? Y todos participamos de ella y algo nos llevamos de esa riqueza. Seguimos con el felices los que crean sin haber visto. Eso. Seguimos con esa alegría. Nosotros somos felices porque no hemos visto y creemos, Así ¿verdad? es. Así es. Entonces el Señor nos orienta a vivir nuestra realidad y a reconocer también nuestros malos sentimientos, porque a veces pues los tenemos como humanos que somos, pero el Señor nos orienta para que los reconozcamos. Cuando nosotros recibimos ese aprendizaje del Maestro de Maestros, que es Jesús, nosotros podemos comprobar que si estamos en un momento difícil o en un momento oscuro, negativo de nuestras vidas, Él nos enseña el camino. Y siempre hay oportunidad para rectificar. Siempre hay una oportunidad con Dios de seguir adelante. Hoy en día la gran preocupación que tienen los padres de familia, como catequista que soy, gracias a Dios, dentro del santuario, me he dado cuenta que la gran preocupación de los padres de familia es precisamente la poca noción de fe que hay dentro de sus hijos. Entonces, es importante que nosotros acudamos a evangelizar, porque hoy existe la tecnología, existe la ciencia, y eso hace que nuestros hijos, nuestra juventud se aparte, creyendo que la verdad la van a encontrar en todas estas situaciones, ¿verdad? Tenemos ahí a algunas personas que nos estén compartiendo la reflexión y el tema. Ahí está, Itzana Yancy. Así como no reconocieron a Jesús en el camino, actualmente no lo reconocemos en las diferentes dimensiones de la pobreza. Así es, gracias Ana Yancy. ¿Qué más tenemos por aquí? Marta Aguilar, bendiciones hermanos en sintonía, gracias por esas enseñanzas tan hermosas. Gracias a Marta. ustedes por estar con nosotros aquí Claro. compartiendo. Gloria dice, se nos abren los sentidos cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. Así mismito es. Así es. mismito Entonces podemos escuchar un canto para que también nos sigamos alegrando el corazón, ¿verdad? ¿Qué le parece? Perfecto. Y regresamos con el encarnado. Y regresamos. No se nos vayan. No se nos vayan. Quédense ahí. Que no hemos terminado. Si tuviera que elegir una vez más, te elegiría a ti, Señor, porque a mi lado siempre estás. Si tuviera que calmar una ansiedad, descargaría en ti mi ser, porque a diario me haces ver lo que en mí mal está. No dejaría que nadie ni nada me aleje de tu santa presencia. No dejaría que el tiempo ni el miedo mengüen esto que yo siento por ti, mi Señor. Ven a mí, te necesito ahora para estar seguro en ti. Sin tu amor no creo que dure una hora. Por
siendo Dios. Que el tiempo ni el miedo mengüen esto que yo siento por ti, mi Señor. Ven a mí, te necesito ahora para estar seguro en ti. Sin tu amor no creo que dure una hora. Porque sin ti nada soy y tú sin mí. Ven a mí, te necesito ahora para estar seguro en ti. Sin tu amor no creo que dure una hora. Porque sin ti nada soy y tú sin mí. Tú sin mí sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Bueno, aquí nuevamente con ustedes, disfrutando de esta palabra y buscando el consuelo, buscando cómo Dios nos encamina en ese caminar humano que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues hablábamos de las preocupaciones actuales, que la transmisión de la fe se ha ido opacando, las personas encuentran otras verdades que creen que son fundamentales para resolver sus vidas y al final de cuentas siempre, como el hijo pródigo, volvemos a la casa de nuestro Padre, porque todo lo que buscamos por fuera no nos llena. Entonces es bien interesante esta acción del hijo pródigo, donde él reconoce sus fallas, reconoce que la idea de ser feliz, de sentirse lleno, no está afuera de los límites de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás que se vive es un complemento de una vida humana, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aquí compartir ese pan con el Señor y simbólicamente decir que el Señor nos da ese pan y dentro de ese pan encontramos dicha, felicidad, encontramos realizaciones, pero también ese pan se parte. Recordamos cuando el sacerdote hace su muestra de partir el pan. Si nosotros lo tuviéramos que analizar simbólicamente, con un partir de nuestra vida, un partir dentro del sufrimiento, dentro de los miedos, la desesperación de las personas cuando no han podido realizar sus sueños, esa búsqueda incesante del ser humano de conseguir sus sueños con justa razón.
en ese momento también está Cristo. Es el pan completo de dicha y felicidad, y es el pan partido del sufrimiento humano, de la muerte, de la desesperación, de los miedos, de los fracasos, ¿verdad? ¿Nos puede hablar algo de eso? Yo siento que parte del momento en que estamos viviendo, Jesús resucitó, y al reconocerlo resucitado ya no es lo mismo, ya es algo nuevo. Y es justamente lo que sucede cuando Él parte el pan y nos los da. Ya no somos lo mismo, ya algo cambia y para bien, para mejor, porque estamos con Él, estamos con Él y Él está con nosotros en ese momento. Formamos parte uno solo, nos reconocemos hijos de Dios, o sea que algo cambia. Y no es un cambiar, como has comentado durante toda la noche, el tema de la conversión. O sea, va unido, ¿no? No es que vamos a cambiar de la noche a la mañana con una varita de Harry Potter ni nada por el estilo, sino que es un proceso de ir en ese camino escuchando, de proponernos conversar, de darle el tiempo a Dios suficiente para escucharlo y también para hablarle, porque no hay por qué tenerle miedo. Si Él es tan misericordioso como lo veíamos en la lectura del Evangelio del domingo pasado, que nos perdona y nos invita también a repartir ese perdón a nuestros hermanos, ¿no? No está destinado el perdón únicamente para los sacerdotes, sino también para todos nosotros los que vivimos en comunidad. Entonces, partiendo de reconocerlo, de vivir en comunidad, de compartir ese perdón con los hermanos, de esa corrección fraterna que podemos darnos, entonces ya somos distintos, ya no es la misma persona, ya no es la misma querube, ya es otra querube unida al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, darse el tiempo de caminar, de ir al encuentro con Jesús y de proponerse ser diferente a lo que ya era antes de reconocerlo resucitado. Lo que llamamos vivir en comunión. Así es. Vivir en comunión con Cristo. Diga, señor Bueno, Arturo. como Dios realmente lo recibimos mediante la comunión, tenemos un compromiso todos, que esa alegría tenemos que transmitirla al vecino, a nuestros hijos, y asumiendo el gran problema que tienen los padres con las redes sociales, los chats, la famoso chat, que distrae a tal forma que el muchacho prácticamente se ha mecanizado. Y las personas mayores, usted la puede ver en su auto, en el trabajo, están todo el día, pero es algo compulsivo. Y ese es un reto que tenemos todos, de cómo llegarle a ellos con la verdad que Dios está vivo. Pero lo recibimos siempre en la comunión. Pero es nuestro compromiso y deber hacérselo llegar a los demás. Así es, muchas gracias, señor Arturo. Entonces tenemos que Jesús nos da la vocación, ¿verdad? Y Él espera nuestra respuesta, una respuesta que no es exigida, una respuesta voluntaria. Nos da ese vivir en comunión con Cristo, que significa proceder como Él quiere, ¿verdad? Como Él mismo es, ¿verdad? Y nos da la misión de pertenecer a la comunidad cristiana, ¿verdad? Y estar en un dar y recibir en el sentido de enseñar y dejarse enseñar. Porque todos nosotros, para adquirir esa conversión, ciertamente necesitamos ir en un paso a paso. Pasamos al final de nuestro compromiso, que es el encarnar. Esta palabra tiene que dejarnos a nosotros un encarnamiento donde nuestra vida humana debe definirse, ¿verdad?, ante los preceptos del Señor. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué me propone el Señor a mí en este texto? ¿Verdad? Entonces, podemos nosotros ayudar a nuestra comunidad que está viéndonos y acompañándonos a que también nos respondan de qué manera
nosotros vamos a comprometernos con esta palabra. Yo creo que el texto, Dios me habla a través del texto y me invita a tener confianza en Él. Si bien es cierto, pues comparte conmigo cada domingo en la Eucaristía, también ese compromiso de seguir teniendo confianza entre lo que no veo y lo que creo. Me gusta mucho el hecho de poder ver y creer, ¿no? Y poder creer sin haber visto aquello que desconocemos, ¿no? Entonces, confianza en eso que no puedo ver, pero sé que existe, ¿no? Sigue en mí Dios hablándome en este evangelio de este domingo de esa manera, ¿no? Seguir teniendo fe, dejar de ser incrédulo para tener y ser un hombre de fe, como mostraba en el evangelio anterior, claro. Pero siguiendo con esa confianza de reconocerlo en su palabra y al partir el pan también. Amén. Sí, yo quería comentar que de lo que más me deja la lectura en esa parte de encarnar, de internalizar, es precisamente no perder la fe en los momentos difíciles. Así Porque es. qué sencillo es decir, tengo fe en el Señor cuando todo va bien. Así es. Pero cuando la cosa no va bien, ahí es cuando uno tiene que, ¿sabes? Agarrar y decir, se desespera. Que sea tu voluntad, Padre, dame la fortaleza física, mental, espiritual, fortalece mi voluntad para no flaquear, no apartarme de ti. Así es. En ese momento difícil, que es cuando más unido a ti debo estar, tal cual como lo estoy en los momentos buenos. Así es. Entonces, ese camino que nos narra aquí el capítulo 24 y los versículos que hemos leído de él, nos hacen referencia a que ese camino es nuestra vida, es la vida de cada uno de nosotros en ese diario vivir, en donde nos enfrentamos, interactuamos con todo lo que está en nuestro entorno, esa sociedad que normalmente lo que hace es empujarnos a ir en contra de esa pedagogía divina que vemos aquí en esta lectura. Así es. Esa enseñanza que nos deja el Padre a través de la Sagrada Escritura. Entonces yo me queda mucho, muy claro, esa importancia de aferrarnos a esta palabra sagrada para fortalecer nuestra fe. Tratar de entender con todas las limitaciones humanas que tenemos, cómo el Señor se comunica con nosotros. Así como tener claro que lo llame o no lo llame, Él está ahí esperando. Así es. Y está para mí. Yes. Y para el hermano, la hermana, para todo el que lo necesita, ahí está el Señor. Eso lo internalizo muy claramente cuando dicen acá, amagó que se iba, hizo un ademán de seguir adelante y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y entró para quedarse con ellos. Ese entró es una acción decidida, sin titubeos. O sea, el Señor está ahí. Está ahí. Vuelvo e insisto mucho en el tema de la toma de decisiones. Somos libres de escoger qué camino queremos tomar, ¿verdad? Igual que el domingo, somos libres de decidir si tomamos esa Eucaristía o no, ¿verdad? Y para eso primero si estamos preparados. Así es. Para tomarla. Porque no es como dicen los pelados por ahí, un vacilón. Una galletita, no es una galletita, no venimos el domingo a la iglesia a parquear. Sí, venimos a la iglesia a tener un encuentro con el Señor. Así es. Que claramente nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es. Cada vez que venimos a ese encuentro, a esa Eucaristía, es Jesús de Eucaristía el que está ahí. Así es. Presente, cuerpo y sangre. Y ese cuerpo y sangre es lo que nos alimenta a nosotros, nuestra fe que profesamos. De hecho, es la semilla para iniciar la siguiente semana.
Así es, tenemos ahí, mire, Nos comparten por acá. una Partir hermana. es hacer varias partes de un todo y repartir es entregar voluntariamente esas varias partes a otros hermanos que las reconocen y también aceptan. Por esa razón las reciben. Gracias, Itza. Gracias. Sí, sí. Tenemos por aquí Orlando Rodríguez. Hola Orlando. Hola, Orlando. Buenas noches, hermanos. A veces cuando estamos tristes o pasamos por dificultades nos cuesta levantar la mirada y ver al Señor. Así es. Así es, Orlando. En este tiempo de Pascua debemos reconocer que después de las adversidades siempre vendrá la victoria y la alegría. Muy bien. Muy bien. Nosotros, de verdad que el compromiso que nosotros tenemos que hacer como comunidad cristiana es dar testimonio, porque a veces si las palabras molestan a alguien, pero con el testimonio los ojos están para ver. Sí. Y con un buen testimonio tú le estás diciendo más que las palabras a esa persona, ¿verdad? Y verdaderamente hay que reconocer que hay muchísima gente necesitada de sentirse amada, aceptada, querida, por Dios principalmente, pero también por una comunidad. Nosotros tenemos que ser una comunidad acogedora, una comunidad alegre, pero que sepan que también somos débiles, que sepan también que cometemos errores, que sepan también que no estamos para una apariencia, no podemos ser dualistas dentro de una comunidad cristiana, tenemos que ser personas sinceras, arraigadas, como diría nuestro santo, ¿verdad? Claret. Y Bueno, de hecho tenemos aquí también un voluntario que él se prepara para acogernos en la parroquia diariamente. Es un compromiso. Sí, Correcto. bueno, y agradecer Basado en el también. servicio. Sí, Así así es, es. basado en el servicio. Bueno, y agradecer también a los sacerdotes que ellos nos brindan esa oportunidad de compartir su casa, que nos brindan la oportunidad de la humilía, donde nos brindan esos consejos tan buenos, donde nos hacen vivir con esa carga alivianada y nos dan los sacramentos. Dios bendiga a todos los que me han dado a mí un sacramento de reconciliación, del bautismo, de la confirmación, del matrimonio. Eso es algo que no tiene precio, eso no tiene un valor material. Eso es algo que ellos dan su vida para ofrecerlo, ¿verdad? Así es. Desinteresadamente, y están al servicio de Dios y de la comunidad. Sí, de hecho, aquí en el pasaje que acabamos de leer, Sí, vemos claramente a Jesús en 3 roles. El rol de amigo en el camino, sí, el rol de maestro sí. y el rol de sacerdote. Amén. Bendijo, Confidente. partió y repartió. Ahí está. 3 roles de nuestro Señor La Jesucristo ahí. palabra dice la verdad. Así es. Así es. Sí, así es. Qué bonito. Así que de verdad que sí estamos contentos. Y como dice aquí el versículo 34, búsquenlos hermanos, dice, es verdad, el Señor ha resucitado. Verdaderamente ha ha resucitado. Así es. Así que los invitamos a que hagamos la oración final para darlos después unos anunciecitos. Y bueno, antes que nada le damos gracias a Dios por su palabra. Quédate conmigo, Señor, que mi corazón arda de amor ante ti, que mi fe siempre esté dispuesta a descubrir mi lado y que tú, Señor, me des la fortaleza para mi conversión de cada día. Así es. Bueno. Querube nos puede hacer la oración final, por favor, gracias. Señor, tu resurrección nos confirma que tú eres camino, verdad y vida. Sabemos que estás revelando siempre, en cada sonrisa, en cada lágrima. Haz que tengamos el coraje de mirarte en cada rostro humano. Ábrenos los ojos para tener la osadía de ver más allá de las apariencias
y reconocerte crucificado. Ábrenos los oídos para escuchar tu latido, tu gemido, tu grito clamando justicia a nuestro alrededor. Jesús resucitado, ablanda nuestras rigideces y modela nuestro corazón. Recupera nuestra vida, ocúpala, transfórmala, llénala de tus dones. Amén. 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 Así Los es. anuncios, querubín. Así es. Bueno, recordarles mañana una ventana a la cultura, 2:15 mediodía, por ahí les vamos a poner los avances también, y una invitación pues especial a los hermanos de Emaús, que este domingo van a tener una actividad. Mi hija querubín va para el retiro de Emaús, te cuento. Sí, este fin de semana el retiro Sí. de mujeres Emaús. Así que usted esté pendiente también de la programación de Radio Claret y de los avisos en la Eucaristía para que esté atento, ¿no? Y sepa las fechas en las que puede participar de los retiros que hacen con mucho amor y mucho cariño, pues todos los miembros de la comunidad de Emaús y de la comunidad del Santuario también que pertenecen al grupo de Emaús. Así que, sí. Y viene el retiro de Emaús Hombres, Así que pendientes. 9, 10 y 11 de junio. Ah, Vamos ya con los tiene avances fecha, entonces. ¡guau! 9, 10 y 11 de junio. Retiro de Emaús Hombres, Santuario Nacional. Vamos con los avances entonces. Vamos. Es viernes y eso significa que también llega una ventana a la cultura. ¿Has escuchado el refrán que dice, quien siembra, cosecha? Pues Yulina nos estará hablando sobre este famoso refrán. También contaremos con grandes invitados y además seguimos de fiesta, festejando a nuestros hermanos del distrito de Boquete. Y en esta ocasión te traemos un interesante reportaje sobre el café. Ya lo sabes, este viernes 21 de abril, una ventana a la cultura totalmente en vivo, 2:15 del mediodía, a través de Radio Claret Televisión Digital en YouTube. ¡Te esperamos! Hermanos y hermanas de Emaús de todo Panamá, la Arquidiócesis de Panamá y Monseñor José Domingo Ulloa te invita a participar de la misa donde nos congregaremos todos los que hemos vivido la experiencia de Emaús. Este domingo 23 de abril, tercer domingo de Pascua, 8 de la mañana, Catedral Basílica Santa María la Antigua. Ven y asiste con tu suéter blanco y junto a Jesús volvamos a tener la experiencia de los discípulos de Emaús. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Te esperamos. Y estamos de vuelta ya para despedir el programa. Bueno, ya sabe, tiene una cita este domingo y mañana 2:15 mediodía. Usted busque su cafecito y se sienta a ver los especiales que ha preparado Una Ventana a la Cultura cerca del distrito de Boquete. Mire, usted va a quedar con ganas de ir para allá. Así es. Ista nos comparte en un día común, nos partimos en varias partes para auxiliar, colaborar a varios hermanos, familiares, colegas, repartiendo a cada uno de ellos nuestros dones con amor. Así es. Donna Roper, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Así Gracias, es. Donna. Así es, así es. Bueno, Estamos dando gracias aquí a nuestro panelista que nos ha ayudado tanto para participar en esta programación y damos gracias a nuestros invitados. así es. Gracias a nuestros invitados en sus casas, que Dios los bendiga. Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén. Así es. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.